incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Tomando en consideración esta porción de la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo está utilizando, bajo la dirección del Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está utilizando un recurso natural, por decir así, para podernos darnos una enseñanza espiritual. Es decir, un recurso natural que tiene que ver con la carrera, una carrera, con unos atletas, con algunas personas que entran a esa carrera, ¿sí? En la mañana decíamos que los tarahumaras son muy buenos corredores. Los tarahumaras, por naturaleza, por etnia, vamos a usar esa palabra, ellos son buenos corredores. Y aquí el apóstol Pablo está mencionando que la vida cristiana es como una carrera. Ahora, se puede entender, hermanos, se puede entender esta palabra en dos sentidos. La palabra carrera se puede entender en el sentido físico de entrar a una pista con competidores para llegar a una meta y poder obtener un premio. Pero también, por ejemplo, cuando un profesionista, o mejor dicho, cuando un estudiante tiene una profesión o quiere llegar a una profesión, ¿cómo se le llama esa profesión? También se le llama carrera. Está haciendo la carrera de abogado, está haciendo la carrera de maestro, está haciendo la carrera de médico, está haciendo la carrera de ingeniero. También se le llama carrera a eso, ¿sí? Porque también está llegando a una meta, está llegando a un fin. Y en el caso también de las carreras normales, ya sea una carrera con obstáculos, ya sea un maratón, ya sea una carrera de velocidad, de todas maneras se llega a una meta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las carreras de velocidad, en los 100 metros, hermanos, qué veloces son algunos, ¿sí? Ahora se puede llegar a la meta en 9 segundos, o no sé cuánto ya es el récord mundial, pero los corredores salen, pero disparados, por decir de esa manera, para poder llegar a la meta en unos cuantos segundos, ¿sí? Y se rompen marcas mundiales año tras año en las Olimpiadas. Y el apóstol Pablo, observando la cultura de su tiempo, cuando él estaba en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Corinto, en Atenas, en donde había gente que le gustaba el deporte, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos da una gran enseñanza. Y entonces aquí, hermanos, vamos a ver requisitos para una buena carrera. Requisitos para una buena carrera, pero una buena carrera cristiana. No una carrera de obstáculos, no una carrera de maratón, no una carrera de velocidad, sino una carrera espiritual. Y el apóstol Pablo nos está mostrando aquí cómo se debe hacer esa carrera, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos en cuenta esta situación. Ahora, por favor, veamos por favor en Filipenses capítulo 3. Les invito que vayamos a la carta a los Filipenses capítulo 3, allá adelantito, para que veamos un texto que está muy relacionado también con este asunto. Dice en el versículo 13 y 14, versículos 13 y 14 del capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo ¿a dónde, hermanos? A la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? Tenemos que llegar a una meta. Entonces, tomemos en consideración, porque muchas veces perdemos de vista que debemos de llegar a esa meta. Como que ya lo estamos viendo de una manera muy tranquila, muy sin pasión, sin entrega, sin entregarnos a ese propósito que Dios nos ha puesto
de llegar a la meta en nuestra carrera. Ahora, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 12, porque veamos que esta figura de la carrera normal, la carrera con los atletas, se menciona aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Veamos el versículo 1. Todos juntos vamos a leer. Versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Bueno, volviendo al asunto de los tarahumaras, hermanos. Volviendo otra vez al asunto de los tarahumaras. Mire, ahora ya hay modernidad, ahora ya muchas cosas han cambiado. Ahora hay caminos, hay carreteras en la Sierra Tarahumara para hacer mejor la vida para ellos. Pero hace muchos años, cuando las situaciones eran muy rudimentarias entre los tarahumaras, ellos tenían que bajar de la montaña para buscar alguna ciudad para comprar sus alimentos, para comprar medicinas, para comprar aquellas cosas necesarias que tenían que llevarlas a sus aldeas, a sus pueblos. Entonces tenían que caminar muchos kilómetros a través de esa montaña. El problema no era bajar, el problema era subir, porque era subir con la mercancía, ¿sí? Y muchos de los tarahumaras se ponían ahí el canasto o algo, el bulto atrás para poder subir con toda su mercancía, con el azúcar, el aceite, las cosas necesarias para su alimentación. Pero los tarahumaras hacían algo muy especial. Resulta que además de estar cargando su bulto de mercancías, se colocaban una piedra, la piedra que pudiesen cargar, una piedra grande que pudieran cargar. Al principio, esa piedra les pesaba mucho junto con el bulto que llevaban atrás, hermanos. Y empezaban a caminar y subir, y conforme iban avanzando, pues yo no sé si ustedes han subido alguna montaña, hermanos. A ver, levanten la mano, ¿quiénes han subido una montaña? ¿Quiénes han tenido esa oportunidad de ir a las montañas? No, los primeros metros como quiera, ahí va uno contento, admirando el panorama. Pero conforme uno va subiendo, no, hermanos, ya llega un momento hasta que las piernas nos tiemblan, ¿sí? Por el esfuerzo. Y resulta que los tarahumaras, pues ahí van caminando, esforzándose. Y llega un punto, hermanos, en la montaña, en el camino, que ya para ellos ya no pueden avanzar, ya no pueden porque ya es muy pesada la carga. Tienen la mercancía y tienen una piedra encima. Y siguen haciendo un esfuerzo por caminar y caminar para avanzar. Pero cuando ya no pueden, tiran la piedra. Y ya se sienten más ligeros. Y entonces siguen caminando. Y dice aquí el texto de Hebreos, fíjense bien en Hebreos, que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. ¿Y cuál es el peso que nos asedia? Pues las preocupaciones, los afanes de la vida, los quehaceres, las situaciones que imperan en nuestro trabajo, en nuestra casa, y que nos impiden seguir la carrera, porque a veces decimos, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué sigo en el camino de Dios? ¿Ya para qué sigo orando? ¿Ya para qué estoy buscando a Dios si no salgo de este problema, sigo en las mismas? No pierda la meta. No pierda la carrera. Tire el peso, tire aquello que está estorbándole, quite sus preocupaciones, quite sus afanes, quite sus angustias, quite sus temores, quite todo aquello que le está afectando, échelo abajo y póngalo en las manos del Señor para que se aligere su carga. Acabamos de leer con nuestro hermano Jesús el famoso texto de Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, donde el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Porque cuando colocamos nuestra carga, nuestras preocupaciones, lo que nos asedia en nuestra vida espiritual, y lo ponemos en las manos del Señor, nos sentimos ligeros, hermanos.
nos sentimos ligeros y podemos seguir en el camino. Entonces, veamos este ejemplo de los tarahumaras que hacen algo muy especial y que nos dan una enseñanza a nosotros. Y la Biblia lo está diciendo. Despojémonos de todo peso. Porque a veces a causa de esta situación es que, pues, o nos estancamos en la carrera o no llegamos a terminarla. Hay quienes no terminan su carrera. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona de un hombre, de un creyente llamado Demas, ahí en la carta a los Colosenses, que dice, Demas me ha dejado amando más al mundo. ¿Y cuántos no han abandonado la carrera por amar al mundo? No llegaron a la meta y llegaron a morir, pero no llegaron a la meta. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a ver aquí, en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27, algunos requisitos que el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos da para poder llegar a la meta. Número 1, versículo 24, vamos a ver el primer requisito. Número 1, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí habla de una determinación. Aquí en el DF, hermanos, aquí en la capital, se celebran carreras en ciertas fechas del año, en donde va mucha gente. Ahí en la avenida Reforma, de por ahí salen muchos, y ahí se reúnen y de ahí salen la carrera, ¿sí? Pero ¿a quién premia? A uno solo, al que llega a la meta, al que llega primero. Pero aquí viene la determinación, En la carrera cristiana debemos de poner toda nuestra atención, toda nuestra determinación, todo nuestro pensamiento en llegar a la meta, en esforzarnos. Aunque vayan miles de creyentes en la misma carrera, pero debemos de pensar que nosotros tenemos que llegar a esa meta. Fíjense bien cómo dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos a la verdad están corriendo, porque todos quieren llegar al premio, quieren llegar a la meta? Dice, pero uno solo se lleva el premio, ¿sí? Uno solo. ¿Quién es el que se lleva el premio? Pues el que se esforzó, el que puso mucho empeño en llegar a la meta. Así también nosotros, hermanos, lleguemos a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta para el creyente? Tal vez podemos pensar, bueno, ¿y cuál es la meta? ¿La meta es llegar al fin de año? ¿Llegar al 31 de diciembre? No. ¿Llegar al otro 31 de diciembre? No. ¿El llegar al aniversario de la iglesia? No. ¿El tener una mejor posición en el trabajo? No. ¿Cuál es la meta, hermanos? Nuestra meta es que lleguemos allá arriba. Que lleguemos con el gozo de haber hecho lo que al Señor le agrada, para que Él pueda decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Que el Señor pueda gozarse al saber que hemos cumplido con la carrera, que llegamos a la meta. Entonces se requiere determinación, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cuántos no terminamos nuestra carrera en la escuela, la carrera de la escuela? Nos quedamos en la prepa, nos quedamos en la secundaria, nos quedamos a la mitad de la facultad, porque nos distrajimos, porque nos casamos, porque nos gustó más el trabajo, nos gustó más tener dinerito, y dijimos, no, ya para qué estudio, ¿sí? Y truncamos nuestra carrera. Y pasa lo mismo en la vida cristiana, ya, ¿para qué le sigo? ¿Para qué le sigo si tengo muchos problemas? ¿Para qué le sigo si por eso está el pastor? ¿Para qué le sigo por eso están los misioneros? ¿Ya para qué le sigo? No, hermanos, es una cosa personal.
Es nuestra propia carrera y hay que llegar al final. ¿Cuánto va a tardar nuestra carrera? Puede tardar 40 años, puede tardar 50, puede tardar 10. Depende de la manera como el Señor nos quiera dejar la vida en este mundo. Pero nuestra determinación es llegar a la meta. Esforzarnos día tras día, momento a momento. Ahora veamos, segundo requisito. Primero, determinación. Segundo, veamos, hermanos, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Abstención. Aquí está la palabra, el verbo abstener. ¿Qué significa abstenernos? Significa que vamos a dejar de hacer algo que puede ser en un momento dado perjudicial. Dice, de todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene. Mire, hay quienes, y más en estas fechas, ahora sí me voy a proponer hacer ejercicio, ¿sí? Me voy a proponer hacer ejercicio. Pero en las mañanas se van a hacer ejercicio, pagan por ahí algún gimnasio, se van a hacer ejercicio. Pero en la noche se van a los taquitos y a la coca. ¿Y entonces de qué sirve? Porque en la mañana el ejercicio sí, pero en la noche se recupera. Lo que se perdió, se recupera. No, hay que abstenerse. Hay cosas que no tenemos que hacer en una carrera. Un atleta, por ejemplo, se cuida en su alimentación, se cuida en su manera de dormir, se cuida en la manera de cómo está llevando a cabo los ejercicios. Su maestro, o mejor dicho, el entrenador, le va guiando y le va diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer 500 lagartijas, tienes que hacer 400 sentadillas, y tienes que hacer esto y lo otro, y le está diciendo, y llega el momento en que el atleta dice, es que ya no puedo, pues tienes que seguir, tienes que abstenerte, ¿sí? Y le dice al entrenador, pues ahora se me antoja una coca. No, nada de coca, ¿sí? Ahora pura agua simple para que te mantengas en forma. Hay que abstenerse, hermanos. Miren, fue un equipo de fútbol a Argentina, apenas hace unos meses, fue a Argentina, un equipo de fútbol de muchachos ingleses, fueron a Argentina a jugar. Resulta que 2 o 3 muchachos en la noche que se salen de donde estaban hospedados y que se van a divertirse y llegaron alcoholizados en la madrugada. ¿Sabe qué hizo el entrenador? Se me van. Porque no era para eso. Era para poder estar jugando de la manera correcta, ¿sí? Pero a veces, hermanos, nos damos nuestros lujos, por decir así, de que estamos en la carrera, no, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hermanos, no. No, hay que esforzarnos día tras día. Y hay que abstenernos de ciertas cosas. Por ejemplo, en la vida cristiana, ¿de qué nos tenemos que abstener? Pues no hay que ver tanta televisión, hermanos. Hay que venir a la iglesia, hay que venir al culto de oración, hay que prepararnos espiritualmente, hay que estar. Si utiliza el internet, utilízalo para su edificación. Ahora, con tantas predicaciones, hermanos, yo he estado escuchando unos mensajes que me parten el corazón, de verdad me llegan, porque qué enseñanza, qué manera de hablar de Dios a nuestros corazones. Cuando me despierto, hermanos, cuando tengo la oportunidad de despertarme a las 3 de la mañana, miren, ahí tengo una tablet que era de la hermana Mari, y pongo a escucharme los salmos o algún libro de la Biblia, Efesios, Romanos, Primera de Corintios, el libro de Isaías, y me pongo a estarlo escuchando. Hay que aprovechar ese tiempo, hermanos, hay que abstenernos de estar mirando otro tipo de cosas, ¿sí?
¿Cuánto se tarda una película? Una película más o menos se tarda 1 o 2 horas. Pues hay que abstenernos de estar viendo películas, mejor ver una predicación que es más edificante. ¿Sí? Mire, le voy a recomendar a algunos predicadores, unos predicadores que de buena enseñanza. Por ejemplo, está Charles Stanley. Mire, qué predicaciones, bien bonitas, bien edificantes. Está el hermano Adrian Rogers. Escuche las predicaciones bíblicas. Está John MacArthur, está en español, está traducido. A John MacArthur es muy bíblico. Escúchelo. Escuche también a John Piper. Se escribe Piper, ¿sí? John Piper. Escúchelo. Mire, qué enseñanzas bíblicas tan especiales. En español mexicano, en español latinos. Escuche a Miguel Núñez. Miguel Núñez, el dominicano. A Sujel Michelén. Y los dominicanos, hermanos, ahorita están muy fogosos. De veras, tienen muy buena enseñanza. Hay que aprovecharlos. Así es que Dios nos está poniendo todo a nuestro favor para que de esta manera podamos continuar en la carrera. Entonces, primer requisito, determinación. Número 2, abstinencia. Por ejemplo, hermanos, a la hora de la oración, casi siempre a la hora de la oración, como que se nos juntan un montón de cosas por hacer. Como que el diablo nos pone ahí la zancadilla y ya sea que hay que hacer algo del trabajo, hay que hacer algo de la casa, no faltan visitas, no falta esto. Hermanos, de verdad, ¿qué problema? Pero el diablo está buscando la manera cómo desviarnos. Bueno, hay que abstenernos de eso. Hay que hacerlo a un lado para poder centrarnos en Dios y buscarle y darle lugar, ¿sí? Y miren, hermanos, cuando uno sale de la reunión de oración, sale edificado, sale gozoso, sale uno descargado de esa preocupación y sale uno de veras con mucha bendición. Entonces, número 1, para estar en la carrera cristiana hay que tener ¿qué? Determinación. Escuche bien, determinación. En segundo lugar, abstinencia. Una cosa más todavía. Fíjense bien, en el versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero miren el premio, hermanos, pero nosotros una incorruptible. ¿Ha visto la premiación en los Juegos Olímpicos? ¿Ha tenido la oportunidad de ver cómo se premia en los Juegos Olímpicos? Bueno, hay dos cosas que se le dan al que gana en los Juegos Olímpicos. A ver, dígame, ¿cuáles son las dos cosas? Primero, la medalla, que puede ser una medalla de bronce, de plata o de oro, que son las únicas. Es al tercer lugar, al segundo y al primero. ¿A quién le dan la de bronce? Tercero. ¿La de plata? ¿Y la de oro? Pues al primero. Bien. Ahora, al primer lugar se le da una cosa más. Además de ¿qué se le da? ¿Se le da un trofeo? No. Aparte de eso. El himno de su país. En ese momento, cuando le ponen la medalla de oro, empieza a izarse su bandera y se empieza a escuchar su himno. Porque él está representando a su país. Y no solamente él se goza, sino todos aquellos que son parte de su país se gozan. Porque decían, él es uno de nosotros. Y cuando el cristiano llega a tener la corona incorruptible, no solamente es para que él se sienta gozoso y satisfecho, sino para darle la gloria a Dios, que lo llamó para su servicio. Miren qué bendición tan tremenda. Y allá en el cielo se van a escuchar de verdad cosas impresionantes. Así es que pensemos en esto. Ahora, número 3, veamos por favor. Dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo pongo en servidumbre, lo pongo en disciplina, en disciplina. Y de verdad, hermanos, que ser disciplinado es difícil. Es difícil ser disciplinado porque tenemos tantos malos hábitos, hermanos. Mi mamá me enseñó a tomar café desde que era chiquito, ¿sí? Y me hacía transfusión de café. Bueno, no es cierto, es un decir, pero me acostumbré al café porque somos cafeteros en casa. Y como mexicanos llevamos un tremendo problema en la alimentación, porque no somos disciplinados en la manera de comer, no somos disciplinados en la hora de dormir, porque todavía son las 12 de la noche y tenemos la tele prendida, ¿sí? Y cuando eran las teles de blanco y negro, esas teles famosas de blanco y negro, uno se quedaba hasta que desaparecía el puntito de la tele, ¿sí? Hasta que desaparecía, ya se apagaba. Porque éramos indisciplinados. Y por eso, hermanos, es que nuestra forma de vida está muy alterada. Por eso es que la gente anda con unos nervios tremendos, ¿sí? Ya, nada más con que usted roce tantito a una persona ahí en el metro, luego le echa pleito. ¿Por qué? Porque está tan estresada, está tan mal, está tan desordenado su sistema nervioso que cualquier cosa le altera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida cristiana? Ser disciplinados. Ser disciplinados en nuestra lectura bíblica. Cada día hay que estar leyendo, cada día hay que estar meditando, cada día hay que estar orando, cada día hay que estar buscando a Dios. Todo en orden para que de esta manera podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Fíjense bien, hermanos, hay una palabra muy tremenda en este último versículo. Ya vamos a terminar. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo, es decir, alguien que le ha ayudado o anunciado a otros. Un heraldo era alguien que se paraba en la plaza del pueblo para anunciar lo que decía el rey. Un heraldo era un anunciador, por decir así. Y entonces Pablo está diciendo, yo he estado anunciando y animando a otros, ¿y qué pasa si yo mismo soy eliminado? ¿En qué papel voy a quedar? Aquí no está hablando de la pérdida de salvación, está hablando de ser eliminado en el servicio de Dios, en la carrera de Dios. Y miren, hermanos, un ejemplo lo tenemos en el rey Saúl. El rey Saúl tenía todo a su favor. Es más, Dios lo utilizó y lo llenó de su Santo Espíritu en el inicio de su ministerio como rey. Porque hasta se decía, Saúl entre los profetas, pero resulta que después se desvió y terminó consultando a una bruja, a la bruja de Endor, así dice la Escritura. Fue eliminado. ¿Y qué dijo el Señor? Saúl va a ser desechado y yo tengo a alguien que vaya conforme a mi corazón. ¿Y quién fue? Fue David, ¿sí? Y mire, qué feo, hermanos, qué feo que el Señor nos elimine, que nos diga, tú ya no puedes estar ahí, ya no puedes estar en tu puesto, porque ya tengo a alguien mejor que tú, porque tú no me obedeces, no eres disciplinado, no me tomas en cuenta. Y mire qué feo es esto. Así es que, hermanos, la carrera cristiana es una carrera grandiosa. Y es una carrera que nos va a traer una bendición tan grande y una corona incorruptible que tenemos que pensar en esto, pero hay que llegar a la meta, hay que esforzarnos, ¿sí? Se nos acerca un año más y hay que estar pensando en esta carrera
para poder seguir hasta que el Señor nos llame. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos 3 cosas por prepararnos. 3 cosas en la carrera. Número 1, determinación, abstinencia y disciplina. Disciplina. ¿Cuesta trabajo venir en la mañana al servicio el día domingo? Sí. ¿Cuesta más trabajo venir en la tarde? Sí. ¿Cuesta trabajo venir en la semana? Sí. ¿Cuesta trabajo venir a la oración? Sí. ¿Pero vale la pena? Claro, hermanos, vale la pena. Porque crecemos espiritualmente. Y Dios nos bendice, y Dios nos ayuda, y Dios nos muestra grandes cosas. Porque cuando hacemos lo correcto delante del Señor, Él hace de verdad cosas maravillosas. Así es que animémonos en el amor del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu cuidado. Y Señor, estamos a punto ya, a unas cuantas semanas de terminar con este año. Estamos a punto ya de finalizar las actividades que nos has permitido tener en esta iglesia. Pero se nos abre un nuevo panorama, un nuevo año, una nueva oportunidad. Y Señor, te suplicamos que si es tu voluntad, si nos permites la vida, nos ayudes a poder continuar en esta carrera tan grandiosa. Porque tú nos llamaste con llamamiento santo, como dice tu palabra. Y a través de tu Hijo Jesucristo nos diste la oportunidad de ser partícipes de esta carrera. Y Señor, sabemos que en esta carrera tú nos acompañas y que tú nos vas a ayudar a poder llegar hasta el final. Porque tu Santo Espíritu está en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia a crecer. Ayúdanos como iglesia a esforzarnos. Ayúdanos como iglesia a hacer lo mejor para ti, Señor, sabiendo que tú compensas mucho más de lo que nos imaginamos. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar